un privilegio poder predicar la palabra del Señor con todos vosotros y estar en compañía con los hermanos. Y como sabéis, hoy es el día de Semana Santa. Semana Santa es un día especial y aunque somos poquitos, bueno, que ya no somos tan poquitos, ya somos muchos, pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad, ¿no? Y ahí donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está el Señor. Pues vamos a meditar sobre la Semana Santa, sobre el sufrimiento que tuvo que pasar nuestro Señor hasta llegar a la cruz, ¿no? Y siempre está bien recordar estos temas, ¿no? Porque es Semana Santa, como hemos dicho, y pues es importante recordar. Y quería empezar la predicación con una introducción. No sé si aquí sois de pueblo o sois de ciudad, la mayoría somos de ciudad, ¿no? Pero, ¿sabéis? El árbol del olivo es un árbol que está tanto en el campo como en las calles y en las plazas, ¿no? Es un árbol muy bonito. El árbol del olivo es considerado un símbolo de paz, ¿no? El árbol del olivo. Aparte de que se extrae el aceite tan rico y ahora tan caro, ¿no? El aceite de oliva. Pero es un símbolo de paz, el árbol del olivo. De reconciliación entre Dios y los hombres. Esto se explica con la presencia de la paloma. ¿Os acordáis? Que lleva una ramita de olivo a Noé en el arca. Cuando hubo el diluvio, tiraron una paloma, ¿no? Y todos, al final, vino con una ramita de olivo y eso significaba que ya había tierra seca, ¿no? Como prueba de la culminación del diluvio universal, ¿os acordáis, no? En el caso de Jesús de Nazaret, en el momento que entra en Jerusalén, el pueblo judío le recibe ¿con qué? Con ramas de palmas de palmera, pero también con ramas ¿de qué? De olivo. De olivo. Tampoco podemos olvidar el momento de la pasión y muerte de Jesús, que se relaciona con el hecho de que expresada mientras se encontraba orando en el huerto de los olivos. Él estaba orando en el huerto de los olivos, con lo cual había olivos, ¿no? Llamado también Getsemaní, que curiosamente Getsemaní significa, en hebreo, se traduce por la prensa de aceite. Era donde se prensa el aceite. Sabéis que el aceite sale después de prensar la oliva y de sufrir la oliva, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, qué curioso que Jesús se puso a orar, ¿dónde? En el monte de los olivos, en Getsemaní, en el lugar de la prensa, ¿no? Mira, la extracción del aceite por presión consistía en envolver la pasta resultante de la molienda de la oliva, ¿no? En capazos de esparto entretejido, que filtraba la parte líquida, es decir, el aceite, y reteniendo la sólida, que es la pasta. La pasta quedaba allí, pero cuando se presiona sale el aceite puro y virgen, ¿no? Posteriormente el aceite se decanta y eliminando así las sustancias que tenían en suspensión, las impurezas, para quedar como el oro, porque el aceite es como el oro, ¿a que sí? Cuando brilla, pues así es lo que se hace, ¿no? Para sacar el aceite puro, ¿no? Y como digo, en este huerto, en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, es el lugar de la redención. Pues en ese momento Jesús ahí entiende el sacrificio que debe realizar en el monte de los olivos, en Getsemaní, ya que el Padre se encuentra a su lado, está a su lado. Es de esta manera que Jesús acepta su pasión y toma el camino de la obediencia. Del sufrimiento también, pero de la obediencia. Ahora veremos, el texto que vamos a meditar esta mañana, veremos que el Señor le dice a Dios, ¿no? Si puede ser que pase de mí esta copa, pero no, que sea tu voluntad. Entonces, es importante la obediencia, y la obediencia, veremos en esta predicación, que nos cuesta a todos, ¿a que sí? Nos cuesta. Obedecer nos cuesta, ¿no? Por eso hay el Salmo 26, capítulo 2, no, el Salmo 26, versículo 2, dice, no hace falta que lo busquéis, dice, examíname, oh Señor, y escudriña mi mente y mi corazón. ¿Quién está dispuesto a que el Señor lo examine y lo pruebe? Como en el Getsemaní, ¿no? Prensado, ahí puesto a prueba el Señor. Y nosotros también tenemos que pasar por esas pruebas, ¿no? Por esos sufrimientos. Pues vamos a leer el texto que vamos a meditar esta mañana, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 26 al 42. Vamos a leerlo todos. Marcos, Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos es el evangelio más corto.
Y también es el que parece que Marcos tenía prisa en contarlo, ¿no? Y todo lo cuenta un poco más sin tanto detalle, muy a la ligera, ¿no? Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 26 al 42. ¿Lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, del 26 al 46. No, al 42, ¿vale? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Este es Pedro, el impetuoso. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, Que a veces hablamos de Pedro, pero todos decían lo mismo, ¿no? Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a estos 3. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro y Simón: ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino a la 3.ª vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Bueno, nos suena un poco todo, ¿no? Que la palabra del Señor sea bendecida en nuestros corazones. Nos suena un poco la historia, que sí, porque ya la hemos oído muchas veces. Y vamos a meditar, como digo, en este trozo, ¿no? en esta parte. El título que he puesto a la predicación es Aceptando el propósito divino. Aceptando el propósito divino, porque a veces nos cuesta, ¿no?, aceptar el propósito divino. Porque, como digo, a veces es doloroso, como en el caso de su Hijo, el Hijo de Dios, ¿no? Nosotros también somos hijos de Dios, y a veces el propósito divino es un propósito complicado. Por eso el título es Aceptando el propósito divino. Y lo he dividido en 2 partes. Primeramente, el anuncio del abandono de los discípulos, que los vemos del versículo 27 al 31. Cómo Jesús anuncia previamente cómo los discípulos le van a abandonar. Había venido con mucha gente cuando había entrado en Jerusalén. Todo el mundo le clamaba con palmas, hemos dicho, de olivo y también de palmera. Aleluya, ¿no?, el que viene en el nombre del Señor. Pero mira, ahora está solo. ¿Qué había pasado con esa gente? Nos podemos preguntar, ¿no? Y Jesús lo sabía, que él iba a pasar la cruz solo. Y él anuncia el abandono de los discípulos. Luego vamos a ver la agonía en el huerto de Getsemaní. La agonía. ¿Sabéis cuando uno no sabe lo que le va a pasar? Va libre por la vida. ¿A que sí? Pero cuando uno sabe lo que le va a pasar, sufre por lo que le va a pasar. Sufre ya de antemano. Es decir, sufre 2 veces. Sufre 2 veces, ¿no? Y él, como sabía lo que le iba a pasar, ya sufría. Por eso es la agonía de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, ¿no? Pues vamos a ver el primer punto en esta mañana. El anuncio del abandono de los discípulos. Como hemos dicho, del 27 al 31. Me podéis acompañar con los versículos, ahí estará. Dice que durante la cena, porque estaban en la preparación de la Pascua, y estaban antes de la Pascua, pues cenaban todos. Y en esos días se cantaban cánticos de alabanza, de salmos, ¿no?
y de aleluya, se llaman, cantos de aleluya. Cantando el himno, hemos leído el versículo, ¿no? La cena de la Pascua empezaba generalmente con el canto de los salmos del 113 al 114 y acababa con el salmo de 115 al 118. Es interesante ver los cánticos estos, los salmos, porque hablan de cosas interesantes. Mirad, os he puesto aquí varios versículos para que veáis qué se cantaba y qué cantó Jesús antes de su muerte. Mirad, cantaba en el Salmo 116, cantaba este: vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Mirad, esto lo estaba cantando Jesús antes de morir. En el versículo 12 del mismo Salmo 116 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Mirad, esto lo estaba cantando Jesús antes de su muerte. Él iba a pagar los votos que él había hecho a su padre. Yo voy a morir por ellos. Pues ha llegado el momento. Ha llegado el momento de morir. Por eso dice ese salmo: pagaré mis votos. Qué curioso, ¿no? Que ya estaba cantando él esto y todo el mundo lo cantaba, ¿no? Es una curiosidad que os quería dejar ahí, ¿no? Mientras se dirigía al Monte de los Olivos, el Señor anuncia a sus discípulos el cumplimiento de una profecía. ¿Sabéis que Jesús se cumplen todas las profecías que están hechas en el Antiguo Testamento? Esto ya en sí es un milagro. Que todas las profecías se cumplan en Jesús. Esto, si hiciéramos un porcentaje matemático, sería imposible que todas las profecías se cumplieran en una persona, y se cumplían en Jesús. Hasta esta misma, ¿no?, que está en Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Dice así, Zacarías 13, 7. Dice: levántate, espada, contra el pastor y contra el hombre que me acompaña. Dice Jehová de los ejércitos: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Yo tomaré mi mano contra los pequeñitos. Y esto fue lo que pasó. ¿Que atacaron a quién? Al pastor, quien era Jesús, y todas las ovejas, que eran sus discípulos, se fueron. No había nadie. Y esto ya estaba profetizado en Zacarías, ¿no? Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. En el Nuevo Testamento esta expresión se aplica a Cristo. Cristo es el pastor y las ovejas se dispersaron, ¿no? Se cumple esa profecía. Aquella noche todos ellos se escandalizarían de él. Tendrían vergüenza, tendrían temor, escandalizar es algo de, pues eso, no querer saber nada de su maestro. De repente lo amaban tanto: sí, yo te amo mucho, pero ahora no, porque está en juego mi vida, ¿no? Y se escandalizaron, ¿no? Faltaba poco para que el pastor fuese herido hasta la muerte, pero hemos dicho, y ha dicho Jesús, que resucitaría y los vería en Galilea. Ha dicho, hemos leído, ¿a que sí? Entonces Pedro, el impetuoso, Pedro, el que andó sobre el mar, Pedro, el valiente, el que va primero siempre a todos los sitios, porque es impetuoso. También nos podemos reflejar nosotros también, ¿no?, que somos a veces un poco impetuosos y no pensamos las cosas, ¿no? Dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Yo no. Lo tenemos tan claro a veces, ¿no? Yo no voy a negar a mi Señor. Yo no voy a negar a mi Señor. Y en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, pues caemos y lo negamos, ¿no? Pedro lanzó su réplica aventurada de que él no haría tal cosa. Y es que así somos todos nosotros. Nos consideramos a veces superiores a los que conviven con nosotros. Yo soy mejor que el otro. Uno siempre se considera mejor que el otro. Todos estos te pueden abandonar, pero Pedro, yo no, ¿no? Yo no. Pobre Pedro, me da pena. Porque me siento identificado a veces, ¿no? Porque somos muy impetuosos, siempre queremos hacer cosas para el Señor, pero luego a veces nos fallan las piernas, nos fallan las palabras, nos fallan muchas cosas, ¿no? Y hay que reconocernos, hay que conocerse a uno mismo, de que a veces fallamos, ¿no? Y dice la Biblia que no solamente falló Pedro, sino que todos decían lo mismo. Yo también moriría por ti, ¿no?
Somos los últimos en admitir que podemos caer en insospechadas flaquezas. Somos débiles. Somos débiles. Y el quien esté firme, mire que no caiga, ¿no? Y esto lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice así, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Así que piense estar firme, mire que no caiga. Así que esto ocurrió, lo que ocurrió de que lo negaron a Jesús, nos puede pasar también a nosotros. No nos creamos mejores que Pedro y que todos los discípulos. Tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiendo al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría. ¿Os suena esto? Sabiduría, inteligencia y fe, ¿no? Sin embargo, Jesús les mostró cómo acontecería. En 3 ocasiones le negaría, usando el pronombre personal enfático tú. Le dice a Pedro claramente, tú me vas a negar. Tú me vas a negar. El canto del gallo es el que sirvió como recordatorio a Pedro de las palabras de Jesús. Mirad, en Lucas hay un relato que a mí me estremece. Me estremece porque me lo imagino como una película de Tarantino, ahora lo veréis. Porque en Lucas capítulo 22, versículo de 60 al 62, Lucas, Evangelio de Lucas 22, versículos de 60 al 62, dice así. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué me hablas. Alguien le está diciendo, sí, porque tú conoces a Jesús, tú eres un discípulo suyo. Y entonces él dice, pero Pedro dice, hombre, yo no sé de qué hablas. ¿De qué me estás hablando? Yo no conozco a Jesús. Al instante, estando él todavía hablando, estaba aún hablando Pedro, el apóstol Pedro, que cantó un gallo. ¿Y sabéis lo que pasó? Dice, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Os estáis dando cuenta de lo que pasó ahí? Pedro cayó en la cuenta y Jesús le miró. Se cruzaron las miradas. Por eso digo que es una película de Tarantino. Pero a mí se me ponen los pelos de punta de ver cómo Pedro cayó. Tenía razón. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Os dais cuenta? Cómo al final lo dejaron solo a Jesús. Y Jesús ya lo sabía. Porque aparte de ser hombre, era divino también. 100% humano y 100% divino. Y él sabía todas las cosas que le iban a ocurrir. Y Pedro lo maldice. Y jura, yo no lo conozco a ese hombre, ¿no? Es decir, exponiéndose a maldición en caso de no decir la verdad. Si yo no estoy diciendo la verdad, que caiga de mí una maldición. Pobre Pedro, estaba sufriendo, ¿no? Y a veces somos así nosotros también. Que negamos a Jesús, que lo dejamos solo. Que sí, que lo amamos, pero a veces nos cuesta seguirlo porque tememos por nuestra muerte, ¿no? Tememos por nuestra vida. Aquí hay enseñanzas que aprender, ¿no? No nos creamos tan poderosos, sino que somos débiles. No nos pensemos que no podemos caer. Lo importante no es caerse, lo importante es levantarse. Porque Pedro, ¿sabéis? Que luego cuando Jesús resucitó, ¿qué le dijo? 3 veces le dijo Jesús a Pedro. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? No sé si veis, pero Jesús era un psicólogo fantástico. 3 veces le negó, 3 veces le dijo, Jesús, Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Jesús, tú sabes que te amo. Y la tercera vez, ya Pedro se entristeció, porque a lo mejor conectó con la negación, ¿no? Y Pedro murió, como sabéis, no quería morir como su Señor.
y murió con la cruz invertida. A él lo crucificaron, pero al revés, porque no quería morir como su Señor. Bueno, vamos a ver el segundo punto, que es la agonía en el huerto de Getsemaní. Lo vamos a ver del versículo 32 al 42. En la pequeña propiedad había una prensa de aceite que daba nombre al huerto, como hemos dicho ya, de Getsemaní, en hebreo. Un jardín cercano a Jerusalén, al pie del Monte de los Olivos. Ahí fueron a orar, después de haber cantado, después de haber dicho el Señor esas cosas que iban a ocurrir, ¿no? Quizás cerca del edificio en el que estaba la prensa, el Señor dejó a 8 discípulos y Él se llevó consigo a los 3 restantes. Se llevó a 3. Mira, fue poco a poco reduciendo el número de discípulos. Al principio eran muchos, luego 12, ¿no? Luego dejó 8 allí y al final se llevó 3 para orar con Él. Entonces empezó a sentir temor, Jesús, y tristeza. Le cayó un temor y una tristeza. Pues es lo que comentaba antes. Cuando uno no sabe lo que le va a pasar, vive la vida feliz. Menos mal que no sabemos lo que nos va a pasar, porque tú irías así con miedo, ¿no? Claro. Pero menos mal que no sabemos. Pero él sí que lo sabía, lo que le iba a pasar y lo que tenía que sufrir. Los latigazos que le tenían que dar, los puñetazos y luego ser clavado en la cruz. Él lo sabía. Por eso le vino un temor, una tristeza profunda. Una palabra que expresa intensa perturbación emocional y desasosiego. Era tal la angustia o aflicción que se sentía morir, dice. Se sentía morir. Yo no sé cómo podía estar esta persona, pero Jesús, ¿no? Pero hay un versículo en el Evangelio de Lucas 22:44. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, dice: es que es interesante ver cada evangelio, porque cada evangelio lo explica de una manera diferente y también le añade información a la que ya tenemos, ¿no? Y en este momento Lucas añade una información muy interesante. Mirad, dice: lleno de angustia, oraba más intensamente. Dice: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Os imagináis? El sufrimiento que te hace supurar, el sudor y esas gotas que se caen. Yo me imagino arrodillado pidiendo al Señor: si puede ser que pase de mí esta copa. Y las gotas de sudor cayendo como si fuesen gotas de sangre, de la densidad que tenía la gota de sudor. No sé si habéis sufrido tanto que habéis sudado, no sé. Pero Jesús sudó del sufrimiento, del temor, de la angustia que tenía que pasar. Pidió a los 3 apóstoles que velaran, que estuviesen con él, sin dormir. Bueno, Pedro, tú que me has dicho que darías tu vida por mí, puedes orar por mí, al menos te pido que ores, ¿vale? Venga, va, ora por mí. Y, bueno, Pedro estaba durmiendo, ¿no? Pidió a los 3 apóstoles que velaran y él se apartó para orar solo. Pidió al Padre que no tuviera que pasar por aquella hora de sufrimiento, aquella hora de padecimiento, cuando tenía que sufrir y morir en expiación por el pecado. Se dirigió a Dios con una palabra aramea que los niños llamaban a su padre Abba. Abba, papaíto. Como diciendo: papaíto, por favor. La palabra aramea usada por los niños al dirigirse a sus padres y que equivalía a papá, ¿no? Según los términos, los testimonios existentes, ni en el Antiguo Testamento ni en el judaísmo se usaba ese término tan familiar para invocar a Dios. En boca de Jesús expresa una intimidad especial con Él, ¿no? Mira, en Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice así:
En Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque Él ya nos ha hecho hijos y herederos de Dios. Por eso podemos llamarlo Abba, Padre, porque ya somos hijos suyos. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos da la posibilidad de ser hijos suyos. Esto es grandioso, hermanos. Hijos suyos y herederos con Él de la promesa, de la vida eterna. Si morimos con Él, viviremos con Él eternamente para siempre. Porque el Evangelio es eso, hermanos. Las buenas nuevas de salvación es eso, que después de la muerte hay vida, si crees en Jesucristo. No se acaba todo aquí, si crees en Jesucristo. Y ya puedes llamar a tu Padre, Abba, Padre, porque tú eres hijo suyo. Y esto también lo tuvo que aprender el apóstol Pablo. Y también tuvo que sufrir mucho por Jesús. Porque Pablo, el apóstol Pablo, era perseguidor de los cristianos. Y los metía en la cárcel y los mataba. ¿Os acordáis de ello? Pero él tuvo un contacto con Jesús. ¿Por qué me persigues? Y él se convirtió al Evangelio, se convirtió a Jesús. Y luego sufrió por Jesús y predicaba el Evangelio. Y hasta lo último en la tierra el apóstol Pablo llegó hasta España, que para él era el final de la tierra. Porque no se había descubierto América todavía. ¿Entendéis? Para ellos era el final de la tierra. El espíritu de adopción, mediante el Espíritu Santo, Dios hace hijos suyos a los creyentes. Si estuvieran dominados por el espíritu de esclavitud, no tendrían confianza para acercarse sin miedo a Dios como Padre. Si tenemos un espíritu de esclavitud, no tenemos la confianza de acercarnos al Padre para decirle, Abba. Pero si hemos aceptado el espíritu de liberación, el Espíritu Santo, tenemos ya la posibilidad de llamarlo Padre, ¿no? Hemos visto que hablaba de la copa, esta copa, imagen literaria para expresar el sufrimiento, ya lo hemos dicho antes, ¿no? La segunda frase de la oración es paralela a la primera, pero ante todo atacaban a la voluntad del Padre. Mirad en Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 8. Hebreos capítulo 5, del 7 al 8. Hebreos es una carta que es cristocéntrica al máximo y habla mucho de Cristo, mucho de Cristo. Mirad, y en Hebreos capítulo 5, del 7 al 8 dice, y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que lo podía librar de la muerte. ¿Esto cuándo fue? Pues aquí. Aquí lo clamó a Jesús para ver si Dios lo podía librar de la muerte, ¿no? Y fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído por Dios. Y aunque era hijo, porque era hijo de Dios, Jesús, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Es decir, Jesús clamó a Dios, Dios lo oyó, pero Dios le dijo, es obligatorio pasar por la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Y alguien tiene que morir. Y ese eres tú, que eres santo, puro. Y por eso has venido al mundo, para morir por los pecadores. Para traer libertad y sanidad. Para traer esperanza y fe. Era necesario. Mientras tanto, los discípulos se habían dormido porque ninguno de ellos podía acompañar a Jesús en su agonía. Mira, y aquí podemos ver una enseñanza, ¿no? Que bajo la tentación lo que hay que hacer es lo que decía Jesús, orad y velad. Orad y velad. Las tentaciones nos van a venir, pero ¿qué tenemos que hacer? Orar y velar. Orar y velar, ¿no? Al menos es lo que le pidió Jesús a sus discípulos, orar por mí, velad por mí, ¿no? Pero bueno, ya vio que se dormían y ya al final pues dijo, dormid ya, descansad. Ahora sí, ¿no? Otra traducción podría ser, ahora sí, dormid y descansad, ¿no? Porque ya se acerca, ¿no? Ya se acerca el momento en que vienen a buscarme,
vienen a prenderme y Judas el Iscariote viene con un beso a vender a su amigo Jesús. ¿Con un beso? Le dijo Jesús, ¿con un beso me vendes? Había llegado la hora y sería entregado en manos de pecadores. Mirad en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Dice así, también, ¿no? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27, dice, ahora está turbada mi alma. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Y qué diré? Dice él, Jesús, Padre, sálvame de esta hora. Pero él se contesta y dice, pero para esto he llegado a esta hora, para morir. Si yo para esto he nacido, si para esto he nacido, para morir. No sé si hay alguna religión que su Dios muere, que su Dios se hace humano para estar con su creación, que se humilla, siendo Dios se humilla, se deja escupir, se deja matar por su creación. ¿Dónde se ha visto eso? Normalmente los dioses griegos, ¿no? Están en otro planeta, están en otro mundo, no se acercan a nosotros. No sé, todo esto nos tiene que hacer pensar. Como conclusión, hermanos, Jesús salió triunfante del horrible conflicto en Getsemaní. Fue prensado, fue prensado y fue maltratado ahí y sufrió en el Getsemaní. ¿Para qué? Para que saliera aceite puro. Pero salió victorioso, porque él salió reforzado. Entró al monte de los olivos débil y con temor y salió reforzado, porque Dios le trajo un espíritu de poder y de también tranquilidad y de entrega, que sea lo que tú quieras, Padre. ¿No? Salió reforzado. Aunque su naturaleza humana sintió miedo, tristeza y otras emociones lógicas en una coyuntura semejante, e incluso aunque suplicó con amargura al Padre que se apartara de sus labios el cáliz, Cristo siempre se mostró dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Su pasión y muerte representó la culminación del sacrificio para el que él estaba destinado desde su nacimiento. Consumado así la divina misión que le había sido encomendada. Él sabía que había venido para morir. Él lo sabía bien, ¿no? La imagen de Jesús que resulta de la oración en el huerto es de enorme importancia, pues refleja cómo Él, siendo Hijo de Dios, se hizo plenamente hombre para salvar a los hombres. Y es que no nos gusta sufrir, pero para conseguir algo hay que sufrir. Para conseguir una carrera hay que estudiar. Y a nadie nos gusta estudiar. Y hay que, para cualquier cosa, para que salga un fruto de la tierra, hay que labrar la tierra. Y ahora vivimos en una sociedad donde la filosofía es del mínimo esfuerzo, ¿no? Del hedonismo, de la tranquilidad, ¿no? De no me molestes, que estoy cansado, yo quiero descansar, ¿no? Y el esfuerzo cuesta mucho. O solamente lo pienso yo esto. Yo creo que es así, ¿no? Pero para conseguir algo hay que sufrir, ¿no? Y también sabemos, hermanos, que para que el trigo salga, la semilla se tiene que romper. Cuando se tira el trigo en la tierra, tiene que romperse para salir una espiga. La mariposa, para que sea mariposa, es primero un gusano, que nos da asqueta, ¿sí? Pero luego se convierte en algo maravilloso. Y esto es lo que va a ocurrir con nosotros. Cuando muramos, si hemos creído en Jesucristo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ese gusano que está en la tierra nacerá como una mariposa, con un cuerpo nuevo. Esto es lo que creemos los cristianos. Y esto es lo que hizo Jesús. Murió, pero al tercer día resucitó.
Y por eso sus palabras tienen autoridad y tienen poder. El mérito y la belleza del sacrificio de Jesús se resume en que aceptó los padecimientos voluntariamente y por amor a ti y por amor a mí. En base a la libertad, Cristo decidió padecer el martirio en su carne y en su alma. Gracias al sufrimiento del Hijo de Dios, el ser humano alcanza la dignidad de disfrutar de la vida eterna, como hemos dicho ya. Y mirad, me gustaría acabar con Hebreos también, capítulo 12, versículo 1. ¿Lo podemos leer? Capítulo 12 de Hebreos, capítulo 1. Porque es un poco el resumen de lo que yo os quiero dejar en esta mañana. La versión que he puesto aquí es una versión como muy actualizada. Seguramente que en vuestras Biblias es diferente. Mirad, Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice así: pongamos toda nuestra atención en Jesús. Miremos a Jesús. Pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Tenemos que mirar esa cruz. La cruz que tenemos aquí, ahí no hay ningún Cristo, porque Cristo resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Podemos orar pidiéndole al Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayude, que nos dé fortaleza en momentos de debilidad, porque pasaremos momentos de debilidad y pasaremos por momentos de sufrimiento, pero tenemos a nuestro lado a Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, que Él sabe bien lo que es sufrir. Por eso esta mañana, hermanos, si alguien no ha dado el paso de fe, si alguien no conoce a Cristo, hoy tiene la oportunidad de pedir en oración que venga a su vida, que more en Él y que sean uno con Él. No hay otro camino dado a los hombres para que ser salvos, sino Jesucristo, el único Salvador y Señor. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se acerca a mí, nadie se acerca al Padre, sino es por mí. Y Él murió por ti. Que el Señor nos bendiga, hermanos, como iglesia y individualmente. Que reflexionemos sobre la obra de Cristo y que la Semana Santa no sea una semana más, sino que pensemos en el sacrificio, en la obra de Cristo, que lo hizo por ti y por toda la humanidad. Proclamemos el Evangelio, proclamemos la buena nueva de salvación a toda criatura. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.